¿Qué son los resortes ocultos en Alcohólicos Anónimos? ¿Te ha pasado en alguna ocasión que tal pareciera que todo va de maravilla y de pronto empiezas a sentir o a pensar algo que en el pasado te empieza a resonar en el presente? No te vayas, quédate hasta el final. El día de hoy vamos a ver este tema tan interesante que son los resortes ocultos dentro de Alcohólicos Anónimos. Ya se nos acaba este 2025 y para mí va a ser de una manera muy prodigiosa y muy entusiasmadamente el término de este año, terminarlo con un compañero, padrino, un gran amigo que muchos de nosotros hemos conocido en los podcasts y que nos ha regalado su valiosa experiencia que tiene tanto en la práctica como en el conocimiento de los principios, que es el padrino Rafael. ¿Cómo está el día de hoy, padrino? Muy buenos días, muy contento, muy halagado de tener la oportunidad de continuar aprendiendo en este camino de la nueva vida llena de eventos alegres, tristes y con la oportunidad de pues dirigirnos a los que nos hacen favor de escucharnos en cualquier lugar y tener la oportunidad de compartir los logros, los tropiezos, los anhelos y pues agradecidos por la oportunidad que este año hemos tenido de poder colaborar y ayudarnos mutuamente con los que nos escuchan y con los que tenemos oportunidad de poder platicar. Muchas gracias y bueno, no vamos a cerrar el año con este tema tan interesante que son los resortes ocultos dentro de Alcohólicos Anónimos. Que bueno, sabemos, padrino, que en Alcohólicos Anónimos se habla mucho de honestidad, de la buena voluntad, de la rendición, del poder superior. Pero finalmente detrás de cada una de estas palabras hay una fuerza interior en donde fíjense que muchos de estos resortes ocultos, eh, desde que nosotros llegamos a nuestros inicios, llegamos sin fe, sin esperanza, sin deseo de vivir. Es más, muchos de nosotros ni siquiera queríamos dejar de beber. Vamos a ampliar este tema, padrino, para todos aquellos que no conocemos qué son los resortes ocultos o a qué le denominamos en Alcohólicos Anónimos los resortes ocultos. Nos podría empezar a ilustrar por ese camino. ¿Qué son los resortes ocultos dentro de AA? Hijo, man, fíjate que, como bien dices, uno escucha el concepto, pero quisiera dirigirme al origen. ¿Cuál es el origen? ¿En qué parte de la literatura viene precisamente ese término, resortes ocultos? ¿A qué se refiere? ¿A quiénes involucra? Y definitivamente, pues todos los alcohólicos nos vemos tentados por el concepto, lo vamos aplicando y bueno, en inicio yo quisiera comentar que es precisamente en el capítulo 2 hay una solución en esa referencia de Roland H. cuando va a visitar a Carl Jung y le da el diagnóstico después de un año que estuvo sin beber, porque Roland H. Señala el capítulo, señala el concepto, precisamente que cuando va después de la primera consulta, pues él estaba muy convencido de que ya tenía un conocimiento de toda su problemática mental. Y señala el capítulo, creía haber adquirido tal conocimiento de su funcionamiento interior de su mente y de sus resortes ocultos que él pensaba que una recaída era inimaginable.
Esa es la parte original, aplicada de acuerdo a muchos compañeros antiguos que nos hicieron favor de orientarnos, de ilustrarnos y ver la aplicabilidad de esos resortes ocultos, de esas partes de la historia de nuestra vida que nos llevaron a beber, pero que todavía, como si yo voy de visita, veo un sofá que se ve muy cómodo, muy limpio, y voy a disfrutar sentarme. Y cuando me siento, y me siento contento, me siento a gusto, de repente como que algo me está molestando en la pierna. Y como que digo, ay, bueno, pero me está quitando la comezón que tengo. No es tan molesto. Como que me acostumbro a que me moleste tantito. Pero luego se me empieza a enterrar. Y luego como que digo, ay, no, parecía que no me dolía, pero creo que sí me está doliendo más de la cuenta. Y si no me quito de la parte de ese sillón, pues puedo acostumbrarme al dolor que me da el resorte oculto. ¿Qué quiero decir, Emilio? ¿Cuáles eran las razones por las que yo bebía? Y tocando el mes de diciembre, que aunque sabemos que vivimos el solo por hoy, que solo por un día a la vez, es muy difícil abstraerse a esa alegría decembrina, a los cánticos, al Día de la Virgen, a las fiestas en el barrio, en la colonia, el agarrar de pretexto cualquier situación. ¿Quién no tiene una lupa en su vida? Ya sea mamá, tía, abuela, esposa o lo que sea. Hay alguna lupa en la vida de uno. Entonces diciembre, por eso creemos nosotros que si asistimos diario al grupo, diciembre debe de convertirse un poquito mayor el esfuerzo por nosotros y por la ayuda que podamos prestar a los nuevos que están. La soledad. ¿Qué añoraba yo en mi época? Primero, quisiera tener otra casa, no la casa donde yo nací. Ay, ¿por qué no me tocó otra mamá? Esta no me gustó. Ay, hubiera escogido un papá, no el desgraciado que me tocó. Y hubiera tocado otro barrio. ¿Y por qué? Una serie de exigencias sin límite que me hicieron sufrir y que al contacto con el alcohol sentí ese efecto liberador de construir una fantasía y soñar desde los 12 o 13 años, que en mi caso empecé yo a beber. Pero cuando dejas de beber, vuelve a aparecer el recuerdo de alguien que ya se fue, o de un amor que tú creías que fue el amor de tu vida y tuvo otra decisión que no fuiste tú. Y tú tomaste otra también, y que luego una persona fantasiosa, idealista como yo, en un rato se dice, voy a retrasarme 45 años de mi vida. Como si fuera tan fácil, ¿no? ¿Y qué sería de Juanita? ¿Y la Toña? ¿Y la Lupita? ¿Y la Licha? ¿Y la Carmelita? Me hubiera ido mejor con cualquiera de ellas. Y entonces empiezo a recordar hace 45 años y parece que estoy viviendo el momento. Sí. Y si de repente estoy oyendo una canción romántica, situaciones así, el resorte... Ahí está. Ahí está, ahí está. La voy a buscar. Voy a ir a ver a su primo. Voy a ya sé, en internet. Voy a poner su nombre. ¿Y si aparece? ¿Y si me dice que la vea? ¿Y si quedamos de vernos en la paletería donde nos comimos la paleta de hongos zamoranos un domingo a las 4 de la tarde? Empiezo a soñar una serie de barbaridades. Sí. Y el resorte ya se me encajó en la pierna. Ya me acostumbré a él. Ya no quiero. Y lo doloroso como que se me hace agradable. Y hasta que ya llegan, tocan la campana y dicen, señor, ya vamos a cerrar el restaurante.
Ya son las 2 de la mañana. Lleva usted 5 horas sentado sin pronunciar. Ese tipo de situaciones van a mantenerse siempre. Siempre. Va a haber un recuerdo favorable y uno desfavorable. La práctica del programa es precisamente nuestro diario vivir y el proceso de aceptación, de adaptabilidad, de cambio, de esfuerzo constante, de la necesidad de la ayuda de Dios, de hablarle por teléfono a alguien que lo necesita, de visitar a un enfermo, de ver a a un compañero al hospital, de ir a ver a alguien a la cárcel, hace o va a lograr o ha logrado en mí que ese resorte oculto, como que pongo un colchoncito donde ya sé que está y me siento cómodamente. Y a veces voy a querer quitar el colchoncito y volver a sentir la molestia del resorte. Esa es mi característica como enfermo alcohólico. Pero es poco a poco. Apenas llevo 48 años y medio. No pierdo las esperanzas en cambiar, ¿no? Fíjese, qué tan interesante es escudriñar y rumiar la mente del alcohólico. Porque efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, muchos de nosotros tenemos estos pensamientos volátiles, ¿no? Pero, ¿por qué resorte oculto? ¿Por qué está oculto? Y claro, no vamos a entrar en temas psicológicos ni mucho menos, pero quiero tomar de referencia a Carl Jung, que como bien lo sabemos, padrino, fue uno de los primeros psicólogos, que intentó comprender el alcoholismo desde una perspectiva espiritual. Y en su correspondencia con Bill W., dijo algo que marcó profundamente la filosofía o gran parte de la filosofía de nuestro programa. El alcohol es el sustituto fallido del espíritu. Entonces Jung propone que muchos o los alcohólicos tenemos un hambre espiritual, sesgado por este vacío interior que buscamos algo más profundo, algo que nos diera sentido, conexión, pertenencia. Es decir, Jung propone que no simplemente era una dependencia física o psicológica, que era finalmente un intento desesperado por encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, en AA, tenemos, o lo conocemos como estos impulsos, en donde bien ahorita usted lo planteaba. Puedes estar bien, ¿no? Bien, ¿no? Por ejemplo, vas a un parque o pasas por una colonia, ¿no? Donde tal vez tuviste un suceso tal vez desafortunado. O cualquier lugar. Tal vez pasas y no ibas pensando en esa eventualidad. O ves pasar a alguna persona que te hace recordar a alguien que te dañó. Antes de abordar esos ejemplos, ¿por qué el resorte está oculto? ¿O por qué se le denomina oculto? A mí me parece que si no estuviera oculto y fuera un resorte permanente, lo tendría que estar viviendo a cada momento, convertirse en una obsesión para mí, un evento, un suceso doloroso, triste, y tenerlo de forma permanente. Yo necesito que esté oculto, pero que no desaparezca, que no se me olvide el origen. ¿Cuál es mi origen? En una base, dice Bill W.,
que los alcohólicos pasamos por 5 etapas cíclicamente en nuestra vida de alcoholismo. Primero, si no dejas de beber te mueres. Segundo, estás en el grupo, eres constante. La constancia te da consistencia. Ya formas parte de algo, te sientes unido a algo. Tercero, como que dices, creo que estoy exagerando. No es necesario que venga a diario. Son muy absolutistas. Voy a venir aisladamente. Cuarto, como que te llega la idea de una recurrencia. No beben en principio, pero ¿y si voy a ver a Menganita? ¿Todavía me estará esperando? Se acordará de mí. ¿Se acordará de mí? El cheque que dejé pendiente, chueco, que lo tengo sin cobrar, ¿lo podría cobrar? Ándele. Y si voy a ver a mi compadre, ¿todavía tendrá ese puesto político que ofrecerme para ya no trabajar y vivir de los demás? Quinto, lo vivo. ¿Hay consecuencias? La cuarta etapa. Y quinta etapa, regreso al grupo y les digo, tenían razón, me equivoqué. Empiezo en el primer paso. Dice Bill W. que primero es con el alcohol y después va a ser con algún aspecto de la ingobernabilidad o algún un resorte oculto, o como dice el 10º paso, una recurrencia que me haga pensar, sentir y vivir un evento de ingobernabilidad que tuve en mi actividad alcohólica y que quiero volver a revivir ahora sin beber. Y que ese resorte oculto, que afortunadamente está oculto para que no tenga la tentación todo el día y todos los días, no se me olvide, y que cuando me quiera sentir cómodamente y plácidamente, sí recuerdo, qué buena experiencia fue. Lo pude contener gracias al grupo, gracias a mi padrino, gracias a Dios. Que va a ser diferente cuando no la vives y dices, ¿y si me arriesgo? El mundo es de los intrépidos. Mi padrino ya está pasado de moda. Es un dulce viejito. Pero yo tengo esa lozanía de la juventud, esa entrega, ese atrevimiento. Y la vas a vivir. Y a base de experiencias, a base del dolor que te da ese resorte oculto, te hace recordar, aquí voy a estar, ¿eh? No se te olvide, ten cuidado, a ver si ahora sí aprendes, ¿no? Así lo interpreto yo. Híjole, qué interesante es esto, porque la mente de los alcohólicos está plagado precisamente de estas situaciones. Y para ahondar aún más en el tema, padrino, hay muchas cosas de nuestra infancia que finalmente van a ser o resonar en nuestra vida de adulto. Es por eso tan importante este autoconocimiento que nos propone el programa a través de los inventarios. Fíjese, uno de niño pudo haber vivido cosas, ¿no? Y esta cuestión del oculto que está en el subconsciente, cosas que se encuentran en el subconsciente, que no las hacemos conscientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que son cosas tal vez imperceptibles, dice el paso 10 precisamente, que son cosas que están por debajo del consciente, ¿no? Es importante abordar nuestra infancia en este tema de resortes ocultos, porque muy regularmente el alcohólico, por ejemplo,
tiene a una pareja muy similar a su mamá, ¿no? Digo, no en un aspecto físico, pero tal vez en alguna actitud. Tiene algún sesgo o alguna característica, alguna actitud, alguna mueca, alguna cuestión en la cual el alcohólico va buscando a esa mamá, ¿no? Padrino, ¿qué tiene que ver nuestra infancia? Porque los resortes ocultos, muchos de nuestros resortes ocultos provienen del pasado precisamente, ¿no? Por ejemplo, en una eventualidad de dolor, pero también en una eventualidad de felicidad, ¿no? En donde tal vez ves a una familia, ¿no? Ves a papá, a mamá y a sus hijos. Y en ese momento brota el resorte oculto. Yo me acuerdo bien cuando yo iba así de la mano con mi papá, mi mamá y mi hermano. Pero al día de hoy no la tengo. O sea, el alcohólico como yo es una persona melancólica, ¿no? O, y estas navidades, fíjese, padrino, yo le voy a contar algo. Y cómo bota este resorte oculto. Sucede que cuando muere la abuela, toda la familia se disgrega. Pero antes mis navidades, padrino, en la infancia, con mi abuela, eran excelentes. O sea, yo esperaba la Navidad de chiquillo, ¿ve? O sea, estas fechas para mí eran, híjole, ¿no? En mi caso personal. Porque la abuela era esa abuela, padrino, que llenaba el árbol de regalos, el nacimiento que lo ponía, los arreglos. O sea, yo esperaba con ansias la Navidad, porque yo sabía que ahí estaba mi regalo y la incertidumbre de con mis primos, ¿no? De, ¿y cuál será tu regalo? No, el mío es el más grande. O sea, ¿sí me entiende, padrino? Muere mi abuela. ¿Qué cree, padrino? Se acabaron esos momentos. Toda la familia está dividida. Y ahora en estas fechas, ¿no? Sale y bota ese resorte. Me acuerdo bien. Cuando era feliz, ¿no? Cuando era feliz en ese momento. O sea, fíjese cómo bota este resorte, pero dejo de valorar lo que tengo el día de hoy, ¿no? A mi familia, etcétera. Pero, o sea, yo no veo eso dentro del resorte oculto dentro de mi enfermedad, ¿sí me explicó? O sea, yo me sumerjo en esa melancolía, en ese resorte en donde es que yo era feliz ahí, y si mi abuela viviera, todo estaría igual. Y dejo de valorar y de disfrutar lo que tengo el día de hoy, por ese resorte oculto. Entonces, fíjese, como esta ejemplificación propia, ¿cuántas cosas existen de resortes ocultos desde la infancia, padrino? Quisiera que abordáramos ese tema de la infancia. En este periodo de diciembre, yo creo que todos recordamos lo que era una posada. A veces se organizaban en la iglesia. Llevaban dulces, juguetes, regalos. En las vecindades no era tan difícil, quizá ahora sea un poco más complicado, que cada uno de los inquilinos de la vecindad, uno ponía una cosa y todos los niños salíamos a romper la piñata, al ponche, por supuesto las borracheras, no podían faltar. Recuerdo mucho, ¿no? La canción de Amalia Mendoza, La Tariacuri, de diciembre me gustó, ¿no? ¿Recuerdas a Doña Tachita, la que ponía los cacahuates, la comadre del 1, el vecino del 5? Y como que empiezas ahorita que estabas hablando de tu abuelita, empecé a recordar
esas posadas, la ida con mi abuelita al pueblo, las posadas en la iglesia del pueblo, las piñatas, la alegría, esos momentos alegres que de repente, cuando veías que tu papá te había abandonado, esos momentos de alegría te llenaban cualquier vacío. Como cuando tú bebes. Cuando bebes es un bálsamo temporal para todos esos resortes que tenemos ocultos que te llevan y te trasladan de la soledad al abandono, al placer y a la culpa y a buscar más placer y el aumento de la culpa y un círculo vicioso que en actividad alcohólica y por bendición de Dios se nos quitó cuando llegamos al grupo. Eso lo voy a tener yo presente siempre. Quizás hasta unas lagrimitas en diciembre por aquellos tiempos que se fueron y que de repente se te prende la luz, te sientes en otro sofá cómodamente y volteas y ves a tu familia. Sí, aquello pasó, aquello fue, aquello terminó. ¿Qué tengo ahorita? Mi esposa, pero es que me equivoqué, no era la adecuada. Y hermano de mi alma, lo siento, ya te quedaste con ella, ya. Y es que mis hijos no son como yo quería que fueran. Pues tú tampoco fuiste buen hijo, te digo. O sea, todo lo que yo llego a quejarme al grupo, todos esos desventurados me la voltean. Me llego a quejar y salgo contento claro. y me hacen que agradezca todo. Qué maravillosa terapia de no te ir a veces se requiere asesoría profesional, personal profesional que te oriente, pero si teniendo tú en tu grupo, nada más que vayas, que te quites o que me quite yo la máscara que siempre traigo y entonces recibes la ayuda amorosa sin importar el tiempo y que la ayuda venga de la sangre renovadora de los jóvenes que con tu entusiasmo te dicen, viejito, ya no te quejes tanto, hombre, mira, yo no sé si llegue a tu edad, pero no quiero llegar como tú, Oiga, de alargado. pero ¿cómo el alcohólico sufre por las cosas buenas que pasaron? O sea, fíjese ahorita lo que le estaba planteando. Algo que debería causarme un recuerdo bonito y abrazarlo con ese amor. O sea, lo abrazas pero con melancolía. ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo el alcohólico sufre o porque se le dio o porque no se le dio? ¿Qué piensa? ¿Cómo vincula esta insatisfacción emocional y espiritual del alcohólico con los resortes ocultos? Yo me tracé un plan de niño, de mis carencias, de lo que buscaba, de lo que me gustaría ser, de lo que me gustaría tener y no lo tuve. Eso puede servirme como un resorte, como un trampolín para poder lograrlo, haciendo un esfuerzo, con constancia, con responsabilidad y con trabajo. ¿Cuánta gente conocemos que tuvo una infancia no tan difícil o más difícil que la de uno y salió adelante? ¿En qué momento yo me quedo porque no puedo satisfacer lo que yo hubiera querido tener? No valoro lo que tengo, me sumo en la depresión, en la frustración y se me van a atacar y criticar a todo y a todos. Y por supuesto que sin beber puede surgir la envidia, por supuesto que sí. Los defectos no te dicen, estos defectos son aplicables nada más cuando bebías, recuérdalos. No, va a ser aplicables porque vas a vivir otra etapa sin beber donde se manifiestan, no quizá de una manera tan destructiva, pero se siguen apareciendo y te siguen acariciando. Y es precisamente lo que tú señalabas, los defectos de carácter subyacentes que están por abajo del consciente, que te crees lo que no eres, que vives lo que no estás viviendo
y que todos se dan cuenta en el grupo y te dicen, déjalo, ya despertará, que se caiga bien para levantarlo con gusto. Esa inconformidad, esa insatisfacción material, insatisfacción emocional, qué difíciles son porque no tengo yo una cuestión de adaptabilidad, de derrota, de aceptación a lo que vivo hoy. Tienes vida, tienes 2 manitas, comes bien, medio atarantado, pero caminas, o sea, ¿qué más le quieres? Tienes que ver en el grupo a alguien que esté en condiciones más difíciles para decir, me estoy quejando de más. Por eso el artículo de insatisfacción divina en el libro Transmítelo. Cuando Bill W. está peleando con todos. Y el padre Edward Downey le dice, la insatisfacción divina, no vas tú a entender los planes que Dios tiene para ti. Nunca vas a estar satisfecho en el área espiritual o en el área divina. Va a ser una lucha constante que estando en el grupo, estando apadrinado, estando sirviendo, estar al servicio de los demás, no llegar al grupo que me dan. ¿Qué puedes dar tú y qué se te revierte por ese ejercicio de dar y sales fortalecidos? ¿Cuántas veces no oímos que dice uno, oye, yo llegué con dolor de cabeza y salí de la terapia sin dolor de cabeza? Y otros decir, oye, yo llegué bien al grupo y me pusieron mal, pero no bebí. Ese ejercicio terapéutico que tenemos en los grupos es lo que nos da a nosotros la vida, la aceptación, el deseo de vivir a pesar de lo que sea. ¿Vas a ser un satisfecho? Sí, pero va a haber un proceso de adaptabilidad con el tiempo, que no va a ser fácil. Va a haber alcohólicos, como señala el paso 12, que no van a tener capacidad de hacer vida con nadie. No duran, no pueden, le echan la culpa a todos. Bueno, va a vivir solo, pero con la compañía de Bill W., del Dr. Bob y de la hermana Ignacia. Y esa va a ser su familia y nosotros. Y tendrá que adaptarse y darle gracias a Dios por esa situación. A eso nos tiene que llevar el programa. Fíjese, un ejemplo, ya voy a empezar con los ejemplos. Imaginemos que ya se escribió el 4º paso, que ya hay un autoconocimiento de muchas cosas, que ya se ha trabajado, como lo enmarca el capítulo 5, ese listado de resentimientos. Supongamos que ya has trabajado arduamente la relación con mamá o con papá o con los padres, un ejemplo, y que todo marcha bien, pero que llega un momento en el que mamá la agarras en un mal momento o a papá y te habla o te dice una palabra, una mueca, como te regañaba de pequeño. Híjole, salta y brota este resorte oculto, ¿no? Tal pareciera que todo el trabajo que habías hecho anteriormente, en ese momento, padrino, se desvanece, ¿no? Porque resurge tal vez nuevamente la molestia, el enojo, o en algunos casos hasta el resentimiento o el odio hacia papá o hacia mamá, y uno se cuestiona, pero ¿por qué otra vez siento esto si yo ya lo había trabajado? No. Si yo ya me he apadrinado, ya lo he escrito, ya lo lloré, ya lo he hablado miles de veces en mi grupo. Bueno, ya hasta mis compañeros me dijo que ya mejor hable de mí que no hable de mi familia. Y salta y brota este resorte oculto del resentimiento contra los padres o también puede ser contra cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, con la pareja, ¿qué sucede, no? Más cuando hay un tema, por ejemplo, de infidelidad, padrino, ¿no? En donde tal vez,
o de otra situación, no solamente infidelidad, en donde estás bien con la pareja, en donde se llevan bien, pero hace una acción, dice una palabra o, o hay ese algo o esa actitud que detona el resorte oculto. Y dices, pero ¿por qué me pasa a mí si yo ya lo trabajé? Yo ya lo escribí, yo ya me apadriné, yo ya lo hablé. Fíjese cómo son los resortes ocultos. ¿Qué interpretación o lectura le da a esto que le estoy mencionando? A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Qué pasaba de niño? Ve por el pan. Que vaya mi primo. Ve tú. Me molesta. Fíjate cómo uno aprende, o yo aprendí de la infancia. Yo aprendí a comer sal porque mi mamá, antes de comer, de probar la sopa, le echaba la sal. Independientemente que en el guiso le echaba. Antes de empezar a comer, le echaba sal a la comida. Yo creí que así se comía sal. Sí. Así comí desde niño. Me caso. Mi esposa guisa con poca sal. Me sirve de comer y le echo sal. Y me dice, pruébala primero. No le falta sal. Y yo le contesto de una manera amable, como todo alcohólico recuperado. Así me gusta comer. Así como yo. Se quedó callada y como que dijo, pues amuélate, es tu problema, no mío. Eso fue en 1979 que me casé. 1990 me dio un golpe de infarto, hipertensión. Voy con el cardiólogo. ¿Cómo comes sal? Así y así, así. O dejas de comer sal o te doy medicamento. Pero es que no puedo dejar de comer sal. Comer sal me recuerda a mi infancia. Claro, Mi abuela sí, y mi mamá. Y me dice, pues me da mucha ternura tu vida, pero dices que quieres vivir, que porque estás en un programa y que estás agradecido con Dios. Y pues nada más se te va la fuerza por la boca porque no te cuidas, Dejo de comer sal a lo que trae. Tuvo que pasar un evento difícil, de sufrimiento para querer cambiar. Todas las indicaciones verbales, mira, que te va a hacer daño, es mi vida. Mira, es así como yo. Tuvo que haber un evento físico que lo agarre. Y entonces ya dejé. De niño, vivíamos en un edificio. Mi formación fue abuela, tías, mamá, pura mujer. De esas raras mujeres. Dominante, posesiva, manipuladora, chantajista, interesada, un poquito celosa. Raras mujeres así. Así fue mi abuela, mis tías, mi mamá. ¿Cómo crees que me busqué una esposa para no extrañarlas? Igual. Claro, sí. El perro extraña la correa. Sí. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi reacción? Cuando mi esposa me grita que estoy retirado, ¿no? ¡Rafael! Me voy cuando tengo 5 o 6 años, que me gritan de la azotea, ¡Rafael! ¡Ya métete! Sí. ¿Cómo le contestaba yo a mi mamá, a mi abuela? Y así le contesto a mi esposa. ¿Qué quieres? ¡No me grites! Háblame como la gente. Pero yo estoy como un demonio. Sí. Ese tipo de eventos chiquititos, ¿no? ¿Cómo me castigaban a mí de niño? Cuando escriben el cuarto paso y te preguntan,
¿Cómo te castigaban de niño? ¿Qué te hacían? ¿Qué te decían? Me encerraban y me apagaban la luz. ¿Ya te vas a portar bien? Sí, sí, pero prende la luz. Hasta la fecha. Llego a la casa, volteo y ya tengo 3 luces prendidas. Nada más necesito una. Traigo todo eso de chico. Me da miedo la oscuridad. Ahora, gracias a Alcohólicos Anónimos, se va la luz en el grupo y me quedo junto a una ahijada. Y así ya no me da miedo. Me agarro bien y no me da miedo. Ay, va a haber ese tipo de rasgos, Sí, ese tipo de situaciones, ¿no? Claro. Los celos. A mí, Híjole, ahí está. he vivido yo los celos periódicos. O sea, no vivo con el celo, pero, bueno, voy a cumplir 47 años de casado. Cada 5, cada 4 años me llega la celotipia y me da. Y como que la disfruto. Y ya digo, la tierra es de quien la trabaja. Cállate, no investigues. Y ya, ¿no? O sea, yo no sé por qué. Salgo a compartir y mi esposa se enoja. Regreso y está contenta. No le pregunto qué pasó. Nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. Punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde mi punto de vista no hay una estabilidad total. Ese resorte oculto te hace recordar tu sentido humano, tu sentido de defecto, tu sentido que tienes que trabajar, que no hay producto terminado, que tienes que ser constante, que necesitas la ayuda de Dios, que necesitas estar en el grupo, que necesitas servir, que necesitas hacer la unidad y todas esas necesidades que se van sumando para tener un resultado de tratar de valorar a los tuyos, a tu familia, al recuerdo del papá, al recuerdo de la mamá, que si fueron lo que fueron y buscaron otros caminos o no los tuviste, tú trates de honrarlo con una vida correcta a pesar tuyo, que llegas a una determinación que a mí me dijeron los viejos, a como haya sido, por un momento de placer, de esfuerzo, de abuso, naciste tú y agradecido tienes que estar con tus padres, hayan sido como hayan sido, porque tú no fuiste tan buen hijo, ¿eh? No tienes mucho de qué presumir. Eres un lindo y asqueroso alcohólico que gracias al esfuerzo de tus compañeros te has sostenido. ¿De qué te puedes sentir orgulloso, infeliz? Si te rescatamos del basurero. Así eran los viejos de duros. Y gracias a eso entonces valoro, y ese resorte oculto hace que no se me olviden las cosas, que puedo tener un momento de lágrimas y después de un momento de agradecimiento y de alegría por lo que ves tú cerca de los tuyos. Fíjese que Jung hablaba, esto que usted comenta me hizo recordar mucho a que Jung habla y traslada esto mucho a la sombra del humano. Porque Carl Jung hablaba precisamente de los cambios profundos, que los cambios profundos en el humano ocurren cuando el ego se quiebra. Que en Alcohólicos Anónimos es esta cuestión de a lo que nosotros denominamos tocar fondo. O sea, tenemos que tocar fondo para que haya una acción o un cambio contundente. Ese fondo que puede ser una tragedia, una pérdida, un accidente, consecuencias, un vacío existencial, es lo que desarma nuestro ego. Es cuando nosotros como alcohólicos somos más vulnerables, ¿no? Y yo me doy cuenta, padre, ¿no? Por ejemplo, en mí, cuando me enfermo, ¿no? Yo cuando me enfermo, me siento tan vulnerable, o sea, que no me pueden decir ninguna cosa porque me siento muy sensible, ¿no? O sea, estoy en esa cuestión vulnerable y más aún cuando me han pasado
igual cosas como tragedias, pérdidas, ¿no? O consecuencias por mi misma desobediencia. Cuando el alcohólico vive este colapso de la destrucción del ego por una eventualidad trágica o fuerte dentro de AA, finalmente vamos a ser un suelo fértil espiritual donde podemos empezar a sembrar algo bueno. ¿Por qué hablo de esto? Porque ¿de qué manera gestionar? Precisamente, padrino, que estos resortes ocultos, como usted bien lo mencionaba, vamos a vivir con ellos. Es algo que nos va a acompañar toda la vida. De hecho, tenemos muchas conductas, hábitos, costumbres que seguramente nuestros padres nos enseñaron. Algunas buenas, algunas otras no tan buenas y unas pésimas, ¿no? ¿Cómo empezar a ver estos resortes ocultos? ¿Cómo empezar empezar como a capitalizarlos? ¿En qué sentido, padrino? Ya sé que tengo el resorte oculto. ¿Qué hago con él? Cuando está el sol entre las 11, la 1 de la tarde, caminas y se ve tu sombra. Tu sombra es parte de ti. ¿A qué se refiere? ¿Cómo entiendo yo la referencia de Jung? Tu pasado, tu historia, lo que te va a acompañar siempre y que influye para los cambios si tú te dejas, si tú obedeces, si pasa algo. Y quisiera referirme un poquito antes de Jung a William James. Claro, por supuesto. ¿De qué manera Jung recomienda, hace referencia a William James cuando dice a Roland H.? Pareciera que una experiencia religiosa surgida de una tragedia puede impulsar al cambio al individuo, pero muchas veces lo va a dejar peor, porque el cambio no es inmediato en la tragedia. Por decir algo, un efecto importante, un sacudimiento en mi vida. 17 años, muere mi madre. Mi alcoholismo se incrementa de los 17 a los 23. El evento tuvo cuando yo tenía 17 años. Mi sombra me acompañó en destruirme hasta los 23, con intento de suicidio. Llego al grupo. No desaparece de inmediato. Yo llego a Alcohólicos Anónimos con 2 resortes ocultos que me siguen acompañando y de vez en cuando hasta me gusta que me lastimen. Odio a mi padre, culpa por la muerte de mi madre. Esos me van a acompañar, pero ahora, a referencia de lo que dice Harry Tiebout, ego lastimado, ego negativo, cambiarlo por ego positivo. Lo que en un momento fue tragedia, odio a mi padre, los principios me impulsan a honrarlo, conciliar con él a través de la ayuda de Dios. Y entonces, eso que fue el origen por el que yo llegué, se convierte en un objetivo para vivir bien, pero un proceso de años en lo que me perdono yo y creo que lo perdono a él. La cuestión de mi madre, una culpa por haber sido un mal hijo. La conversión se da en un proceso largo y de compromiso y decir, honrar, trabajar, participar, para que ella donde quiera que esté orgullosa de lo que no vio en vida.
Pero ese es el cambio de lo negativo a lo positivo que solamente lo pude lograr dentro de Alcohólicos Anónimos. Porque cuántas veces y cuántos años me sirvió de pretexto para emborrachar diario, de buscar el suicidio y querer acabarme, y de repente se da el cambio. Entonces dice William James, hay transformaciones surgidas de la tragedia. Además de la tragedia, el hablarlo, el comentarlo, el soltarlo, el hacer la catarsis. Y tercero, que son las conclusiones que Bill W. saca cuando lee, estar convencido que solamente con un poder superior va a ser superable esa sombra oscura, esa sombra que te acompaña, ese resorte oculto que te ha lastimado. Solamente Dios te va a dar el contentamiento y te va a dar el medicamento adecuado para que ese resorte que de repente sentí te sangraba vaya cicatrizando. Y la cicatriz, cada vez que pases la mano, te vas a acordar del resorte, pero es la cicatriz, ya no está sangrando, pero nunca se te va a olvidar para que no se te olvide tu origen. Esos 3 elementos de William James antes y la recomendación de Carl Jung me parecen fundamentales. Y de ahí el agradecimiento de Bill W. en 1961, que le escribe la carta a Carl Jung agradeciéndole y contándole toda su historia, lo significativo que fue para nosotros el trabajo de Carl Jung y la referencia de William James, más lo de Tibut y bueno, todos los, el área religiosa y médica que nos ha ayudado a hacer lo que somos a 90 años. Ok, y bueno, para ir cerrando este capítulo, sí queda muy claro que estos resortes ocultos nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Aquí el discernimiento nada más va a ser trabajarlo, o sea, ahí la situación, padrino, es como por ejemplo lo que yo le decía. Por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar un resorte oculto? Ya ahorita hablamos sobre algunas cosas, sobre hablarlo. Pero por ejemplo, si es algo que nos está dañando, imaginemos que es un resentimiento, una depresión, una frustración, una ansiedad que desde que llegamos al grupo, y tal vez ya tengamos ciertas 24 horas, tal parece que no baja, que está ahí latente. O sea, pareciera que ni siquiera hemos llegado al grupo, ¿sí me explico? En la cuestión interior emocional. ¿Qué elementos usted sugeriría en un plano muy general? Si un resorte oculto, llámese un sentimiento, una emoción negativa, un pensamiento, una obsesión, una cuestión conductual, lo que sea que esté permanente, que sea consecuencia de estos resortes ocultos y que, híjole, esté ahí permanente y que es que ya hice esto, es que ya hice el otro. Así en un término general, ¿qué herramientas usted ha practicado para irlo, como usted dice, desvaneciendo poco a poco? Sí, y que si bien es algo que va a estar ahí presente, va a dejar de doler. A principios de noviembre, en mi grupo base, estábamos platicando con los nuevos, sobre la ausencia del padre, la ausencia de la madre, por abandono, por fallecimiento, y se tornó la reunión como tema, y cada uno de los muchachos y las compañeras empezamos a hablar del impacto del padre y de la madre en nuestra vida. Ese fue el tema, estuvimos platicando, y precisamente el 16 de noviembre
me hicieron favor de invitarme a compartir. Y hubo una pregunta que me hicieron después del compartimiento y me dijeron, ¿tú cómo llegaste al grupo? ¿Qué fue lo que pasó para que tú dejaras de beber? Les platiqué, recordé un delirio en donde se manifestó mi madre, me impactó mucho y al otro día llegué. Casi cuando hablo de la experiencia de mi mamá, de las culpas y todo eso, lo digo amablemente, agradecido, pero esa vez, el haberlo hablado en el grupo, el escucharlo en el grupo, no lagrimé en el grupo, pero fue en el compartimiento cuando me quebré y me puse a llorar recordando la cuestión de mi madre y me sentí bien. Me gusta que la gente nueva vea a un individuo con la edad que tengas, con los años que tengas la sobriedad, y que un recuerdo llores como una persona que quizá nueva o algo, porque te invade ese resorte oculto que va a estar ahí, que en ese momento lloré y después de una inmensa alegría por sentirte útil, porque el programa te da la oportunidad de manifestar un dolor, una lágrima, pero surgida de esperanza, de trabajo, resultado de que te dejes guiar, de que obedezcas, que no seas un asqueroso desobediente y que te vuelvas en un cínico espiritual. Creo yo que vale la pena. Habrá también la contestación de alguno de mis hijos, ¿no? Están bien, están sanos, pero a veces contestan como yo contestaba. Y me quedo y digo, ¿por qué contestas así? Pues porque te oyó contestar así. Así es. Porque tú no te oyes como eres de grosero. Tú no te oyes como eres de tajante. Tú crees que contestas bonito. Y me lo tiene que recordar mi esposa o mis hijos. En un tono sarcástico. Sí, ya te vas, ¿verdad? Tienes tu agenda llena, ¿verdad? Qué bueno que ya te vas y contaremos contigo en la Navidad. No tienes algún, o sea, situaciones que yo sé mi necesidad como alcohólico. Ellos hubieran deseado alguna cosa quizá, pero esa forma de vida te hace presente que hay trabajo que hacer, que no hay producto terminado, que tenemos que continuar en todo ello. Entonces, eso es lo que a mí se me hace representativo. Cuando te dicen que no, cuando dices no se puede, no te tomamos en cuenta, no eres necesario. Me acuerdo entonces de niño que decían, no, este remaje no lo incluyes en el equipo, Okay. no el esto, no el otro, no esto, no lo otro. Me vuelve, ¿qué te va a hacer el programa? Que tienes que adaptarte a las cosas, que no siempre vas a ser elegido, que a veces como servidor puedes presentarte a que seas destituido o que puedes estar renunciado. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues te va a hacer recordar esa parte de la infancia, esa parte de la adolescencia que nos hace fondear, que nos hace batallar y que va a ser una acción permanente y la oportunidad de trabajar el programa de forma constante y de forma permanente. Perfecto. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio con mucha tarea, ya con mucha tarea para el siguiente año, padrino, ¿no? Con mucha tarea. Algunas palabras, por favor, para los seguidores de, pues, de este año que vamos a culminar, de las fiestas decembrinas, algo que desee, un mensaje que agregar. Agradecerles la oportunidad que nos dan de poder expresar nuestro sentir, acertado, equivocado, esperando que sea de utilidad, que pasen una Navidad en las condiciones que Dios quiere que tengamos, con alguna pérdida, alguna situación de dolor o de molestia, pero estar vivos. Y estar vivos en las condiciones en las que vivíamos es una bendición de Dios. Entonces,
les deseamos lo mejor y que Dios les dé salud para que podamos continuar con ustedes y nos sigan favoreciendo, escuchándonos. Pues sí, ahí está. Yo nada más igualmente añadir, pues que pasen bonitas fiestas y pues por supuesto agradecer ya desde estos momentos el que sigan el canal, el que compartan estos videos, que bueno, para mí han sido de mucha utilidad para ir conociendo más sobre mi enfermedad. Muchas gracias, padrino Rafa. Buenas tardes. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.